Hola, muy buenos días tengan todas y todos los usuarios y usuarias que nos siguen a través de la señal de Vive, el canal del Poder Popular. Sean bienvenidos a esta primera emisión de su Diálogo de Saberes a las 8:30 de la mañana. Les acompaña Joana Mora y Rosibel Chávez. Estaremos conversando también en la segunda emisión a las 12:30 y la tercera emisión a las 2:30 de la tarde. En esta oportunidad, hoy 11 de abril, a 12 años de ese golpe de Estado que sufrió nuestro país en el año 2002. Vamos a conversar precisamente y le damos la bienvenida a los colectivos protagonistas en la defensa de la patria del 11, del 12 y del 13 de abril del año 2002. Le damos la bienvenida a Carlos Borola, del colectivo Fabricio Ojeda, Osvaldo Canica, del movimiento Tupamaro, y también a Isaac Rincón, del colectivo Fabricio Ojeda. También por la vía telefónica estaremos conversando con otros compañeros de la coordinadora Simón Bolívar para un poco recordar y hacer ese llamado al pueblo venezolano acerca de esos hechos que nosotros vivimos en el 11, 12 y 13 de abril, donde el pueblo organizado dio esa respuesta contundente en apoyo al comandante y líder de la Revolución Bolivariana. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo es esa similitud que estamos viendo el día de hoy con este golpe suave y lo que vivimos en abril del año 2002? Gracias por la invitación y un saludo para todo el pueblo. Sí, fíjense usted, un pueblo que salió inéditamente a rescatar lo que se le había quitado, encarnado en el presidente Chávez, en las esperanzas, un proyecto de vida y toda una cantidad de situaciones o de condiciones negadas durante los anteriores gobiernos. Eso fue lo que salió el pueblo a rescatar, a buscar. Pero eso le da una doble legitimidad al presidente, toda vez de que en las elecciones había arrasado, pero jamás ni nunca se había visto que el pueblo saliera a la calle a buscarlo, a rescatarlo, a decirle a esos colectivos de la derecha, a esos colectivos fascistas, a esos colectivos terroristas, que había una vía, y esa vía la había elegido el pueblo, que era la vía constitucional, que era la vía electoral y que era la vía de la calle a la hora de que se quisieran derrumbar violentamente esas esperanzas. Y en ese momento salió el gran colectivo llamado pueblo a la calle a insurgir en búsqueda, insisto, de todas sus esperanzas. Y no hubo, no salió un pueblo armado, sino de constitución, de rabia, de un pueblo que salió con sus tambores, que salió con sus expresiones de distintas maneras a decirle a la derecha, a decirle al imperio, a decirle a todo aquel que osara a derribar esas esperanzas, que aquí hay un pueblo organizado, que aquí hay un gran colectivo, que no es el mismo colectivo de Fedecámara que jugó toda la vida a hambriar y sigue jugando a hambriar el pueblo, que no es el mismo colectivo de Fedenaga, que lleva en su haber más de 300 y pico de campesinos asesinados en este periodo, que no es el mismo colectivo que ha venido usurpando los dólares de este pueblo o la riqueza de este pueblo para enriquecerse vilmente. Ese no es el colectivo. El colectivo que aquí todavía predomina es ese colectivo del pueblo, así como la familia es la célula de la sociedad, el colectivo es la célula de la revolución. Y esa célula de la revolución todavía aviva esperanza, porque este proyecto apenas comienza. Y este proyecto, todo aquel que ose trancarlo, ponerlo en peligro, se va a enfrentar a un pueblo, a un gran colectivo llamado pueblo en todos los escenarios y en todas sus expresiones. Así es, Isaac. Nos gustaría un poco recordar cuáles fueron esas acciones desencadenantes de esos hechos del 11, 12 y 13 de abril ante ese silencio mediático que vivimos nosotros como usuarios y usuarias de los medios. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, recordando para la época, yo era simpatizante del comandante Chávez, no era todavía elector, tenía 18 años y apenas los acababa de cumplir. Bueno, fue traumático, ¿no? Al ver por lo menos personajes como el de Primero Justicia, el señor que está allí, destituyendo a las personas, mandando a perseguir a los compañeros. Yo era, bueno, un niño, pues, no sabía nada de política. Y la verdad, bueno, eso convulsionó no solo a la juventud de edad consciente, sino los niños también vivieron trauma, mis hermanos, mis primos. Entonces, bueno, ahí
había un silencio, incluso en los medios de comunicación ponían comiquitas para que las personas no se enteraran. Tuvimos contacto con un compañero del 23 de enero, hoy ya no está entre nosotros, Jorman Rivas, nos buscó allí en Los Magallanes, donde yo vivía en aquella época, y nos movilizamos a pie de Los Magallanes porque había estado incluso un paro de transporte, fue una cuestión toda preparada, pues. Y tiene similitud con lo que está en la actualidad. Por ejemplo, yo tengo que hacer la denuncia, por ejemplo, de este tipo de propaganda sucia que ellos están haciendo, propaganda de guerra, ponen los símbolos, la bandera de Cuba, la bandera de Venezuela, y detrás de esta propaganda, Voluntad Popular se atreve a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Propaganda de guerra, incitando a la violencia, como nos hablan de paz personas que hacen este tipo de cosas, ¿no? Es por ello la importancia de la organización del pueblo y de los colectivos, en este caso el movimiento Tupamaro, Osvaldo Canica, cómo desde las barriadas se organizaban para también apoyar a que el hilo constitucional fuese restablecido, en este caso, como fue el 13 de abril. Bueno, un saludo a los trabajadores de la planta y gracias por la invitación. La comparación es de lo que señalaban los que me antecedieron. Es la comparación de todo un régimen de 56 años de dictadura y pasamos a obtener una victoria con el comandante Chávez. El imperio tratando de que ese planteamiento de Hugo Chávez Frías no se diera aquí en Venezuela, empezaron a tratar de dirigir una serie de acontecimientos que nos llevó hasta el puente Yaguno, que es uno de los más sangrientos, de los más relevantes, ¿no? por la forma violenta en cual se actuó ahí. Ahí mataron tanto de la parte de la oposición como mataron también parte de lo que es el planteamiento de la izquierda, de los patriotas. Bueno, y esos acontecimientos llevaron a este pueblo, pues que, como decía Carlos, bueno, un pueblo que ha salido, no solamente salió ahí el 13, el 12 y el 13, sino también, acuérdate que aquí hubo una dictadura, cuando Pérez Jiménez, que también salió el pueblo, y el pueblo venezolano que ha dado ese ejemplo, ¿no?, de lucha. Y a través de toda esa pseudo-democracia al cual vivimos, y que fuimos perseguidos, hubo tortura, hubieron desaparecidos, se creó en aquella oportunidad ese emblema tan difícil, pues, de entender, el desaparecido de una persona, que es el sufrimiento de muchas familias, y aquí hubieron muchos desaparecidos, y aquí en Latinoamérica se trató de llevar a otros países, bueno, ese ejemplo, ese mal ejemplo, que era una dictadura ya que se desarrollaba con acontecimientos de persecución, la represión, toda esa serie de cosas. Esto llevó a cabo, y yo diría que a la reflexión del pueblo, y hoy en día vemos cómo el pueblo está organizado a un nivel de conciencia, ha adquirido un nivel de conciencia, yo diría, bastante alto, comparando los acontecimientos del 13, el 11, el 12 y el 13 del 92 a lo que a este año, ¿no? 14, a los acontecimientos que están en la actualidad. Fíjate que el pueblo, inclusive ellos mismos dentro de su parroquia, dentro de los municipios, han acabado con esas guarimbitas que se tienen, y las trancas, y es una participación organizada, disciplinada y consciente del pueblo. En cuanto a la participación que tuvieron los colectivos, en este caso en el 11, 12 y 13, ¿qué recuerda de aquel momento? Bueno, nosotros tuvimos una participación muy relevante, ¿no? En la parte del Calvario, en la parte de arriba funcionaba la Policía Metropolitana en ese momento. Y abajo, en el día 12, estaban los policías abajo, porque ellos tenían ahí tenían una alcabala, atrás de lo que es el Liceo Fermín Toro.
por la avenida que da hacia la avenida Sucre. Y bueno, había una marcha que venía de La Guaira, de Vargas, y tenían que llegar ahí a Miraflores. Ya pasaron por el 23 de enero, y bueno, nosotros tuvimos que tomar ese módulo policial, lo tomamos. Y hubo un enfrentamiento de los que estaban abajo y de los Calvarios, para que pudiera pasar la marcha. Y así fue como pasó la marcha. Bueno, ellos se retiraron, dejaron algunas motos ahí. Ese acontecimiento está firmado por varios colectivos del 23 de enero. Dejaron varias motos ahí y bueno, y se fueron como pudieron. Pero la marcha, que era el objetivo nuestro, que pasara por el 23 de enero, que estaba resguardada en la parroquia 23 de enero, pasó hacia Miraflores. Y ahí se le dio comienzo pues a la concentración que se llevó hasta que apareció el comandante Chávez. Ahora vamos a invitarle a nuestros usuarios y usuarias a recordar esas palabras de aquel señor Pedro Carmona Stanga cuando se juramentó como presidente. Vamos a ver. Yo, Pedro Carmona Stanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y restituir el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas, así como el respeto a la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. Continuamos conversando con nuestros invitados acá en el estudio, colectivos protagonistas en defensa de la patria del día 11, 12 y 13 de abril y que aún continúan en la lucha por mantener este proceso revolucionario. Ahora vamos a conversar en la vía telefónica con el señor Juan Contreras. Él pertenece a la coordinadora Simón Bolívar. Muy buenos días. ¿Cómo está, señor Juan? Bueno, muy buenos días y gracias por la oportunidad. Un saludo a las usuarias y usuarios que a esta hora nos están escuchando y viendo, y un saludo a tus invitados, a Carlos, a Canica y a Isaac ahí en el estudio. Bueno, el 11 de abril, hace 12 años, pues fue un vulgar golpe de Estado, no fue un vacío de poder. Comienza el 9 de abril, cuando ellos llaman al paro indefinido entre dos fuerzas antagónicas, FEDECámara y la CTV, en esa alianza perversa para dar el golpe de Estado. Y nosotros modestamente en aquel momento decíamos que faltaba un actor, y eran los militares. Venía el golpe de Estado, pero como nosotros siempre decimos a manera de chercha, decimos que como somos negritos y somos del barrio, pues la gente no nos escuchaba, que no se tomaron digamos las normativas para prevenir eso que venía, pero venía ese golpe de Estado, y cuando hay una alianza de esa naturaleza, pues está en escena en peligro el proceso. Ahora, lo que hay que resaltar de ese 11 de abril, hace 12 años, es que este mismo pueblo que el 27 y 28 de febrero del año 89 salió a la calle y se sembró con 3.000 muertos, que esa sangre, con esa sangre enterramos las recetas del Fondo Monetario Internacional, y con ellas las pretensiones neoliberales allanó el camino para la revolución bolivariana, para el despertar de esa generación de militares progresistas el 4 de febrero. Pero fue ese mismo pueblo de 27 y 28 que salió 11, 12, 13 y 14 a rescatar la institucionalidad, a restablecer el orden, la mayoría que había votado por el comandante Chávez. Es decir, es ese mismo pueblo que está en la calle, ese mismo pueblo que en estos 4 últimos procesos electorales ratificó al comandante Chávez el 7 de octubre del 2012, que en diciembre del 2012 salió y nos dio 20 gobernaciones
de 23 gobernaciones. El mismo pueblo que en un voto de confianza con el comandante Chávez vota por Nicolás Maduro el 14 de abril del 2013. Y ese mismo pueblo bolivariano que sale el 8 de diciembre a ratificar y a darnos 292 alcaldías. Es decir, la clave de todo este proceso es esa disposición de lucha de este pueblo bolivariano. Y hoy nuevamente, tratan de incendiar el país, hoy tratan de hacer una combinación de formas de lucha, guerra mediática, guerra psicológica, ofensiva diplomática, guerra económica y las famosas guarimbas que son barricadas y violencia. ¿Es el mismo libreto del año 2002, señor Juan? ¿Cómo? Entonces queremos decir que es el mismo libreto que se usó en abril del 2002. Por supuesto, es un mismo libreto, es muy parecido, es la teoría del caos, de la desestabilización, buscando dos objetivos: desacreditar internacionalmente a Venezuela y destruir el apoyo popular. Es decir, mediante la mentira mediática tratan de disfrazar y presentar unas imágenes que no son en Venezuela, y primero que además que no son en Venezuela, las que son en Venezuela son en sitios muy focalizados, para mentir descaradamente, para pedir la intervención internacional a Venezuela, porque son unos apátridas, y de lo otro que tratan a través de la guerra económica y la guerra psicológica junto a las guarimbas, tratan de estrangular la economía para restar y destruir el apoyo que este pueblo tiene. Pero este pueblo hoy tiene mucha conciencia, ese pueblo que salió 27 y 28, que eso hay que tenerlo presente, que ese pueblo que se sembró ha sido la clave de este proceso. Y con esa movilización de este pueblo que hoy está consciente, porque yo creo que ellos se equivocan en el análisis, el problema no es Chávez, el problema no era Chávez, el problema no es Maduro, el problema son esos cientos de millones de venezolanos que dijeron basta, vale, y echaron a andar una revolución, campesinos, obreros, estudiantes, indígenas y el actor fundamental, el pueblo, el hombre del barrio, la mujer y el hombre de a pie, que echaron a andar este hermoso proceso y que no nos los vamos a dejar arrebatar, porque no solo estamos peleando la revolución bolivariana, estamos peleando América Latina y el Caribe, porque la revolución bolivariana se ha irradiado a toda la América Latina y el Caribe, y por eso seguimos en pie de lucha. De eso se trata, y se trata de ese pueblo irreverente que hoy sigue en la calle con el legado de Chávez. Muchísimas gracias, señor Juan Contreras, por ese mensaje que nos daba desde la vía telefónica, integrante de la coordinadora Simón Bolívar, acerca de estos hechos del 11, 12 y 13 de abril. No queremos dejar de mencionar cómo fue ese rescate del hilo constitucional que hicieron los colectivos también para apoyar, en este caso, a Miraflores. Ustedes estuvieron allá, Carlos. Sí, claro. El escenario político te va indicando cuál debe ser la perspectiva que tú le das organizativamente al trabajo social que tú vienes desarrollando. Y en ese sentido, si se trataba de rescatar el hilo constitucional, si se trataba de rescatar al presidente, la idea era salir a la calle. Yo quiero rendir un tributo, si se quiere decir de esa manera, para entonces Isaías, al fiscal general para ese momento, creo que era Isaías, no me recuerdo el apellido, pero bueno, hábilmente llamó a una rueda de prensa a nivel nacional, y tenía bajo la manga la noticia de decir que Chávez no había renunciado, sino que Chávez estaba secuestrado, y en ese momento le cortan la rueda de prensa, pero ese fue el chispazo que hizo que todos los barrios se vaciaran, que todas las comunidades se vaciaran, y entonces salieron en búsqueda de tocar todas las puertas habidas y por haber, en donde podía estar ese personaje llamado Hugo Chávez Frías, y se salió a la calle, y nadie envió a colectivos armados, nadie envió a colectivos incendiando calles ni prendiendo nada, salió el pueblo organizado a reclamar lo que por derecho se había ganado, ¿entiendes? Que se pudiera pasar a otros escenarios, eso está supeditado a las condiciones que impongan los factores políticos, en estos casos los de ultraderecha, que ayer se sentaron con nuestro gobierno, ¿entiendes? Entonces lo que nosotros queremos decir es que basta ya de un pueblo
que había sido gobernado a sus anchas y a sus conveniencias. Ahora nosotros queremos gobernar y planteamos, debe de abrirse un proceso de diálogo con el pueblo también, en donde nosotros podamos proponer constituyente en el campo, constituyente en la fábrica, constituyente en el barrio, para que toda nuestra creatividad, para que todas nuestras ideas estén plasmadas en fórmula de gobierno, no en fórmula nada más de que se nos consulte para otras cosas, no, consúltenos para gobernar también. Y en ese sentido, nosotros le hacemos un llamado al gobierno y al presidente de la República, que son muchas las cosas que tenemos que decirle. Yo me voy a atrever a una sola. Señor presidente Maduro, señores del gobierno, asuman la orden que dejó Chávez Frías de liberar a un compatriota que lo necesitamos arduamente en nuestra revolución, que se llama Carlos Illich Ramírez Sánchez, el comandante Carlos, secuestrado en las cárceles de Francia. Pedimos, por favor, se cumpla la orden que dejó el presidente Chávez en ese sentido. Bien, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, pero no queremos dejar de conversar acerca, en un minuto, de ese mensaje que ha dado la ultraderecha venezolana sobre el papel de los colectivos, los satanizan. ¿Cuál es ese llamado que tú le haces al pueblo venezolano, como tú también integrante de este colectivo, Fabricio Ojeda, en un minuto? Bueno, primeramente invitarlos a nuestros espacios para que vean el tipo de trabajo que hacemos nosotros, ¿no? No se trata de satanizarnos como colectivos armados, ¿no? Vamos a sentarnos en una mesa y, bueno, nosotros les montaremos su escenario fascista, ¿verdad? Y criminalizar a los colectivos, pues. Y el llamado es a la paz, pues. Compañeros, mantenernos en la paz ahí, en la cordura. Así es. El compañero. Bueno, mire, seguimos llamando al diálogo. Es importante que se hable de la paz. Cuando comienza la guerra, nunca termina la guerra. Es difícil volver a la paz. Tenemos que mantener el diálogo y, bueno, como señalaba Carlos, la participación de todos los compañeros que hoy en día están desarrollando esos trabajos sociales, que se tomen en cuenta, que están en los barrios, y que se tomen en cuenta también, ¿verdad?, las necesidades del pueblo, esas necesidades que hoy en día, a través de un hecho que marcó mucho, como fueron las misiones que construyó el comandante Chávez, se le dé un impulso y se le redoble y se profundice el proceso revolucionario acá en todos los espacios. Muchísimas gracias, Osvaldo Canica, integrante del movimiento Tupamaro, Isaac Rincón, del colectivo Fabricio Ojeda, y nuestro compañero Carlos Borola, también integrante de este mismo colectivo Fabricio Ojeda, colectivos participantes en la defensa de la patria del 11, 12 y 13 de abril. Se nos agotó el tiempo, Carlos. Y bueno, no queremos dejarle de mencionar que para el día de mañana, 12 de abril, está pautada una concentración en Puente Ayaguno, donde reflexionaremos sobre el silencio mediático durante el golpe de Estado del año 2002, también en presencia contra el fascismo en la sede de la Embajada de Cuba. También el domingo 13 de abril se tiene previsto una inmensa movilización que se conmemorará estos 12 años, que esta movilización llegará hasta el Palacio de Miraflores. Están todos cordialmente invitados. Recordamos nuestra página de internet www.vive.gov.be, y también para que envíe sus sugerencias a través del Twitter, @vive_piso_televisión. Los dejo en la mejor compañía, la que les ofrece el canal infantil. Tiene su 13. 1, 2, 3 TV, y todo 11 tiene su 13. Muy buenos días. Gracias, Carla.